Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas, a todes. Este es el live de la colectiva de disidencias sexo-género políticas. Queríamos darle, en primer lugar, bienvenida a nuestra invitada. Nuestra invitada es Flor Chistic, que es activista disca y activista LGTBQNB+. Y vamos a estar compartiendo este vivo también con Marce, que es estudiante de antropología y activista feminista queer, integrante también de la colectiva de disidencias sexo-género políticas. Quería contarles que la colectiva de disidencias sexo-género políticas pertenece a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La colectiva tiene 1 año y algunos meses de existencia y su propósito, sus objetivos están ligados a poder producir conocimiento y también producir estrategias políticas para que el aborto sea del sujeto múltiple, es decir, para que podamos aportar una perspectiva LGTB a la conquista de los derechos sexuales y reproductivos y también poder aportar una perspectiva interseccional a la conquista de nuestros derechos. Por eso estamos tan contentas, contentes de recibir a una invitada como Flor, porque para nosotros es importante empezar a construir discursos por nuestros derechos que, bueno, no empezar, apoyar los que ya existen, porque no las inventamos nosotros, discursos que nos permitan acceder a los derechos a partir de matrices que tengan que ver con poder dar cuenta de la multiplicidad de las opresiones. No solo somos oprimidas por ser mujeres, también somos oprimidas por ser personas trans, también somos oprimidas por tener una orientación sexual no heteronormada, también somos oprimidas por tener una diversidad corporal o una diversidad funcional o una discapacidad, y el sistema médico hegemónico subordina nuestros derechos, nuestros cuerpos a la norma corporal. Entonces nuestra idea es poder empezar a tejer alianzas entre los diferentes activismos, las diferentes formas en las que se puede construir un discurso por los derechos sexuales y reproductivos que no tenga solamente un eje cis heteronormativo y que pueda ampliar su caja de recursos y su descripción de la realidad para poder tener estrategias más potentes, más asociadas también a las luchas contemporáneas en general. Así que bueno, la colectiva intenta hacer este aporte a la campaña, tiene 1 año y algunos meses de existencia. Estamos muy contentes de poder hacer este aporte y de estar también en la campaña nacional, que de alguna manera es una actriz principal dentro de los feminismos o los transfeminismos de nuestra región. Así que en el contexto del 28M, en esta semana que es el 28M, nosotros queríamos hacer nuestro aporte específico desde nuestra mirada, que es la mirada interseccional, LGTB, y que intenta generar alianzas entre luchas que son necesarias, esas alianzas, porque tenemos un horizonte muy promisorio por conquistar, y bueno, para nosotros es importante construir estos lazos de colaboración, estos lazos de encuentro, estos lazos de poder escucharnos y escuchar en voz propia y escuchar en primera persona los discursos de los diferentes modos de habitar los feminismos. Sabemos que el feminismo es un movimiento complejo, que no hay el feminismo, sino los feminismos, y en ese mar de los feminismos nosotros queremos hacer este aporte tendiente a tratar de pensar nuestras luchas desde el modo de la interseccionalidad política, cultural. La idea de hoy es que podamos compartir algunos interrogantes, algunas preguntas que nosotros nos hacemos en relación a cómo hacer posibles estas alianzas, estas luchas comunes, y buscar estrategias también comunes que podamos socializar para quienes nos escuchan, porque también es muy importante para nosotras sacar, cuando hablamos de, por ejemplo,
Cuando hablamos de salir del closet, bueno, que salir del closet o que salir del placar o que esto de poder enunciar en voz propia, hacer visible cómo atraviesan las opresiones nuestros cuerpos, para nosotras eso implica dar voz a quienes efectivamente están encarnando determinadas luchas y determinadas opresiones. Entonces, nuestra idea hoy es poder abrir ese espacio de escucha, ese espacio de encuentro y colaborar y aportar al 28M desde esta perspectiva, una perspectiva LGTB interseccional. Nosotras vamos a estar recibiendo las preguntas del público, porque nos va a seguir muchísima gente, eso es lo que esperamos. y vamos a plantearles lo siguiente. Vamos a hacer una primera parte en donde vamos a compartir entre nosotras tres algunos interrogantes y una segunda parte en donde vamos a empezar a dialogar con las preguntas de las personas que nos están escribiendo, que hay un montón. Ya empiezan a aparecer acá. Viviana nos manda corazones, Alejandra nos manda corazones, María Alicia nos dice es muy importante la colectiva en la campaña, genia, generar alianzas, me lo llevo. Hola, los saludo, les saludos. Muchísimas gracias a todos los que se van sumando. Vamos arriba a la colectiva. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes se van sumando. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas que quieran, todos los comentarios que quieran y nosotros los vamos a ir sumando a nuestra conversación. La primera parte, la idea es que conversemos sobre algunas preguntillas que construimos como eje y después dar la palabra a quienes están presenciando este vivo y quieren hacer su aporte también. Quería comentar que esto va a quedar grabado y que lo vamos a colgar y que yo lo voy a subtitular, lo vamos a subtitular para poder garantizar el acceso de esta grabación a la comunidad sorda, ya que no pudimos encontrar intérpretes para esta ocasión. Así que vamos a bajar esto y a subtitularlo luego. Pau, sí, Marce. De todos modos, quienes estén conectados desde Facebook, o sea, todos, pueden ir al redondito ese como un rulemán, o engranaje, no sé cómo se llama, pero ahí configuran los subtítulos y Facebook le va generando automáticamente un subtítulo con deficiencias, pero que permite alguna lectura para los compañeros. Genial. Bueno, eso como para zafar en caso de que lo tengan que sí o sí necesitar hoy, pero bueno, la idea es que tengamos un material lo más accesible posible dentro de las circunstancias en las que estamos y dentro de la tecnología que tenemos. Así que bueno, para mañana, para pasado ya estará subtitulado y se lo pueden bajar directamente y compartir con quienes les sea más propicio verlo de ese modo. Bueno, si les parece, chicas, yo voy a ir tirando un par de interrogantes como para dinamizar un poco nuestra conversación. En primer lugar, a mí me interesaba que pudiéramos poner un poco en palabras cuáles creíamos que eran como los obstáculos o las dificultades que veíamos como activistas, en el caso de Flor, activista disca y LGTB, en el caso de Marce, activista queer, las dificultades o los problemas que veíamos en el ámbito de la militancia para poder organizarnos, para poder construir un discurso político, para poder ser escuchadas. ¿Cuáles creen ustedes, qué identifican, qué obstáculos identifican en relación a eso, ¿no? A poder constituirse como un sujeto político en un ámbito de organización? Porque muchas veces damos por sentado que cualquiera puede devenir sujeto político y no es así. No cualquiera se instituye como un sujeto político. Entonces, muchas veces hay que ganarse ese lugar de tener una voz en primera persona para enunciarse políticamente. Entonces quería que un poquito nos pusiéramos a pensar en eso y compartiéramos experiencias e impresiones en torno a ese primer interrogante. ¿Querés hablar, Flor, o...? Sí, adelante. Hola a todos. No, preguntaba si quería hablar primero Marce o hablar primero yo. Es lo mismo.
Bueno, no, para mí, a ver, primero que nada, me parece que es fundamental la cuestión de hacer una cuestión a nivel interseccional entre el mismo colectivo de personas con discapacidad, porque digo, pasa esto, ¿no? Digo, por ejemplo, ustedes ahora me están convocando a mí, que yo soy una persona con discapacidad motriz, particularmente, soy usuaria de silla de ruedas ambulatoria, y bueno, después tengo, digamos, como cuestiones viscerales, digamos, o discapacidades invisibles, crónicas, eh, pero digo, de repente pasa esto, ¿no? Que decías vos de, bueno, las herramientas que tenemos para que esta información también pueda llegar a la comunidad sorda, por ejemplo, o el tema de que las imágenes también tendrían que tener descripción para las personas ciegas, y que de repente también hay vocabulario o determinado tipo de vocabulario que, no sé, personas dentro del espectro autista o con algún otro tipo de neurodiversidad, por una cuestión estructural a veces les cuesta, por ejemplo, no es una cosa de, no acepto el lenguaje inclusivo con la E porque sino porque a nivel estructural es como un cambio muy rotundo, digamos, capaz, y algo muy nuevo en una estructura de un lenguaje que, o sea, si ya de por sí capaz que es algo que es como complicado digamos, para una persona neurodiversa en ciertos aspectos, digo, tiene sentido también. Entonces, como que empezar a tener también un poco en cuenta eso. A mí de repente me pasa que a veces voy a espacios en donde me convocan y viste, pregunto, digo, bueno, pero ¿y hay intérprete en lengua de señas argentina? Y me dicen, no pensamos, o no pudimos conseguir. Y es como, eso también es como muy complejo, porque de repente es como que tenés un montón, digamos, el abanico en algún punto también de lo que son los diferentes tipos de diversidad funcional, de discapacidad, es muy amplio. Y digamos, como que los apoyos y las asistencias que requiere, digamos, cada una de esas diversidades funcionales o discapacidades son a veces muy distintas entre sí. Entonces, y justamente al ser la discapacidad, digamos, ya en general como un colectivo, digamos, de todas las personas con discapacidad, sigue siendo tan tabú en un montón de aspectos y sigue estando tan invisibilizado, que de repente también es eso. Capaz que hay intérprete en lengua de señas, pero no hay una rampa o no hay un baño adaptado, o de repente hay una rampa, pero no hay intérprete, o no hay la descripción que tiene que haber de las imágenes, de ciertas imágenes o lo que sea para personas. Entonces, o el lenguaje de repente que se usa en ciertos discursos, a veces es como demasiado complejo para personas con diversidad funcional o alguna discapacidad cognitiva. Entonces, realmente es como complejo cómo tratar de empezar digamos, a cubrir y a generar todos esos apoyos dentro de los espacios de activismo, de militancia, de los feminismos y el colectivo LGBTIQ+, porque, digo, eso, digamos, también, y digo, también es como una contradicción porque pasa mucho esto de que de repente, no sé, dentro de lo que es el colectivo de personas con discapacidad, de repente sigue habiendo mucho prejuicio y mucho tabú para todo lo que tiene que ver con sexualidad en general.
ya sea desde la cuestión del aprendizaje, desde el acceso a la información, y hasta cosas muy básicas como el derecho a la privacidad para muchísimas personas, y como la libertad en algún punto para poder, digamos, como crear y generarte tu propia identidad a nivel identidad, sea identidad de género, sea orientación sexual, sea el modelo relacional que quieras mantener con otra o con otras personas, que de repente también dentro del colectivo LGBTQ y demás se dan como muy por sentado, como, bueno, sí, vamos todos a la marcha, no sé qué, y es como, y no sé, a ver, los medios de transporte y la ciudad, y que encima, perdón, yo vivo en Buenos Aires, en capital, en el interior o sea, en lo que es Gran Buenos Aires, y en provincias del interior del país, si se compara en lo que tiene que ver con accesibilidad, en lo que son las calles, los medios de transporte, construcción de, no sé, de rampas, sea en la calle o en edificios, si acá en Capital es complicado y acá en Capital muchas veces no se respeta, en el interior del país es pero 1000 veces peor. Entonces, bueno, me parece que es como importante también empezar a generar una conciencia y seguir cuestionando mucho esta consigna que se pone como, casi como esta cuestión de poner el cuerpo, digamos, cueste lo que cueste, cuando la realidad es que hay un montón de corporalidades que por el hecho de vivir en una sociedad y en una cultura completamente capacitista, tanto en lo que son los aspectos simbólicos como en la cuestión concreta de, bueno, no hay una rampa o el bondi está mal adaptado o el subte no tiene ascensor, no sé, ¿entendés? Cuestiones así, o la calle está toda rota, entonces, no sé, no puedo pasar, lo que sea. Digo, hay que empezar realmente a pensarlo desde ahí y entender que no todas las corporalidades, y no bueno, y también lo que tiene que ver con cuestiones también a nivel de diversidad de personas neurodiversas. Digo, muchas veces también pasa esto, ¿qué hacían tales personas que tal día no estaban no sé, en la marcha del orgullo o en la marcha de lo que sea? A ver, tenés gente que tiene ataques de ansiedad, ataques de pánico, que no, que tiene, no sé, que vive con agorafobia o que tiene. Entonces, esta cuestión de realmente empezar a entender que realmente necesitamos como empezar a generar como espacios y estrategias realmente accesibles para todos, porque si no es como que mucha sororidad, mucha diversidad, pero después en lo que es en la práctica, en lo concreto, para que realmente todas las personas podamos acceder en equidad a espacios de activismo, de militancia, de ocio, a ver, incluso digo, para formar y experimentar con tu propio cuerpo, tu propia sexualidad. Digo, a ver, los telos, por ejemplo, no son accesibles. Digo, ¿cómo? A ver, no creo que sea una prioridad, digamos. No, pero habla de cómo está estructurada la sociedad, habla de quienes tienen acceso a decidir cuándo irse a un hotel y quienes no van a tener ese acceso, pues no lo pueden decidir porque además no pueden entrar, digamos. Totalmente, no, pero aparte tiene que ver también justamente con esta como concepción que se tiene de las personas con discapacidad, estos como mitos que hay alrededor, y particularmente de las mujeres o de las personas leídas como mujeres. Primero que hay se asume automáticamente que si sos una mujer con discapacidad vas a ser heterosexual. Y no necesariamente.
yo por ejemplo soy bisexual, o que no vas a ser una persona trans. En mi caso yo soy cisgénero, pero hay mucha otra gente con discapacidad que es no binaria, que es trans, que es traba, entonces también. Y después sobre también esta cuestión de como a quién, digamos, como la idea que está formada a nivel social, a nivel cultural, de esta cuestión, de que, y ni hablar de los binarismos, ¿no? Porque digo, qué sé yo soy bisexual y me ha sucedido, ay, Mica, perdón, justo vi que se conectó una amiga, y también, viste, es esta cuestión de, no sé, qué sé yo, la bisexualidad, por ejemplo, también está tanto, digamos, dentro del colectivo LGBTIQ+, como, como, como en espacios paquis, por decirlo de alguna manera, digo, también es algo en donde sigue habiendo mucho mito, mucho prejuicio, y nada, es esta cuestión de como, onda, no, si sos una mujer, por ejemplo, en mi caso sería, por ejemplo, una mujer cisgénero. Perdón, y aclaro todo el tipo de cisgénero porque me parece terrible que se construya esa cosa de la otredad, que tipo siempre sean las personas trans que tengan que andar aclarando, no, porque yo soy una persona trans, bueno, y yo soy una persona cis, o sea, como que no es que es tipo personas trans y el resto de las personas, no, hay personas trans, hay personas cis, como empezar a naturalizar un poco eso, y me parece que está bueno que las personas cis nos empecemos a hacer cargo de que, digamos, de que somos cis, exactamente. Que no hay que dar por que, sentado eso. exactamente, y que eso, en el tipo de sociedad en el que vivimos, por algo, digamos, en ese aspecto, tenemos, digamos, ciertos privilegios que mucha otra gente, que no deberían ser privilegios, que deberían ser derechos básicos garantizados. Entonces, como que me parece que eso también, empezar a hacerse cargo digamos, y empezar a entender, digamos, como que por dónde pasan nuestras propias interseccionalidades, y poder empezar como a entender y hacernos como cargo de cuáles son los privilegios que tenemos en determinados aspectos para poder entender otro tipo de realidades. Así que nada, pero bueno, me callo un rato. No, estaba pensando que cuando analizábamos esta pregunta o intentábamos pensar este primer interrogante, a mí se me ocurrían como todas estas metáforas que utilizamos para hacer política, como por ejemplo, marchemos, movilicemos, ocupemos las calles, pongamos el cuerpo, como vos bien dijiste, esto es una carrera larga, en fin, llenos por todos lados de metáforas capacitistas, es decir, metáforas que dan por sentado que todas las personas pueden realizar estas acciones, y quienes no las pueden realizar no son sujetos políticos, ¿no? Como el sujeto político es el que puede ocupar el ámbito de lo público. Y en la cuestión de la discapacidad pareciera que necesariamente queda en lo doméstico, queda como en el ámbito de lo privado, de lo doméstico, donde es muy difícil instituir un discurso politizante de la condición, de la propia condición. Totalmente, bueno, totalmente. Perdón, Flor, decime. No, le quería pasar la palabra a Marce para que hiciera también su aporte desde su mirada. Sí, a mí me parecía muy interesante, bueno, sí, sobre esto que mencionaba Flor, también no solamente pensar en estas instancias de movilización, ¿no? De la puesta en acto de una demanda concreta, sino también en todas las instancias previas que existen a esto. Yo tengo como un dilema ahí bastante presente, que es esta cuestión de asistir a las asambleas, asistir a las reuniones, asistir a los 300.000 encuentros previos a cualquier actividad que se realiza, que es agobiante, que muchas veces hay un discurso del otro lado de condenatorio a quienes no ponemos el cuerpo en esos espacios, desde esta concepción que me parece como súper positivista y súper clásica de pensar una disociación entre el cuerpo y la mente, como que son dos espacios divididos. Yo me lo problematizo particularmente porque mi activismo tiene mucho que ver con los espacios académicos. Yo
soy estudiante de antropología, pero pertenezco a varios espacios dentro de la universidad referenciados en la investigación, y muchas veces hay una crítica hacia quienes investigamos como que no ponemos el cuerpo, ¿no? Como que solamente estamos problematizando determinadas cuestiones desde un espacio más intelectual, pero creo que hay otro montón de identidades y otro montón de compañeras que no están en cuerpo presente en los espacios de organización o de militancia, pero que sí estamos presentes a través de nuestro pensamiento, de la problematización, de la manera en la que identificamos problemas. Y también un concepto que a mí me pareció fundamental, tanto de lo que se ha venido mencionando, lo que mencionó Paula, como lo que mencionaste vos, Flor, esta cuestión de complejizar. Me parece que ese es un concepto como bastante central en varias de las reflexiones que venimos haciendo. Yo creo que el feminismo y el movimiento de disidencia sexual, como tantos otros movimientos políticos en la historia mundial y en la historia argentina, ha tendido, ¿no?, en los últimos años a sentarse en un espacio cómodo, a sentarse en un espacio en donde no hay que hacerse demasiadas preguntas, a sentarse en un espacio donde somos consagradas, ¿no? Figuras consagradas de la problematización, y donde dejamos de complejizar la perspectiva y dejamos de pensar como en las distintas tramas, ¿no?, que también es una palabra que se mencionó, que están urdidas y que están tejidas en esta militancia nuestra. Y me parece que en ese sentido, bueno, cuando yo conocí el espacio de la colectiva, creo que lo que más me atrajo fue esta idea, ¿no?, de presentar una complejidad, de interpelar, ¿no?, y de empezar a generar, a movilizar un poco el movimiento de esa comodidad. Y me parece que esa es una apuesta muy interesante que tenemos desde la colectiva, pero también desde todas las militancias trans, disidentes, sexogenérico, políticas disidentes. Me parece que esa noción es bastante central y bastante importante. Y es una cuestión que me parece muy interesante, incluso, y no solamente señalando al feminismo como espacio político en donde estamos disputando, ¿no?, un sujeto, sino también pensando dentro del propio movimiento de la disidencia sexual, ¿no? También existe como una imagen, y esto lo señalaba bien Flor, pero existe una imagen estereotipada de lo que es una persona gay, de lo que es una persona lesbiana, de lo que es una persona trans, ¿no? Existen estas imágenes como tácitamente consensuadas, históricamente conformadas, que parecen estáticas, que parecen imperecederas, ¿no? Y que de pronto empiezan a crujir, ¿no?, a quebrarse por su propia complejidad. Creo que eso es súper interesante pensar, ¿no? Como mencionaba Paula al principio, estos sujetos múltiples, ¿no?, que estamos interactuando dentro de estos espacios. Digo, eso me parece que es como una apuesta muy interesante. Y respecto a los desafíos, yo creo que el mayor desafío que nuestras militancias, en el caso de Flor, bueno, su militancia dentro del ámbito de la discapacidad, en el caso mío dentro de una militancia más queer, el desafío que enfrentamos es fundamentalmente ¿no? Mover a la gente de su comodidad, ¿no? Ir a sacudirle el sofá a la señora feminista, sacudirle el sofá y decirle, che, hay otros sujetos, hay otras personas, hay otras demandas, hay otros intereses que es interesante empezar a prestar atención, y que no solamente hay que escuchar, sino que darles una participación efectiva, ¿no?, dentro de estos espacios. Esto tiene que ser algo mucho más concreto, mucho más real. Yo muchas veces me río, por no llorar en realidad, de muchos espacios que se dicen a sí mismos transfeministas y no tienen personas trans. Entonces es como, ¿cómo podemos, a qué nivel de esquizofrenia hemos llegado que construimos espacios transfeministas donde no hay personas trans, donde todas son mujeres cis y heterosexuales, apropiándose, ¿no?, de esa voz de las travestis, y apropiándose no solamente de esa voz, sino como de una esencia y de un estilo y de una forma de decir, ¿no?, y sacando del closet cosas que esta gente en realidad nunca ha problematizado y nunca ha complejizado para sí. Me parece que esa es una apuesta que tenemos que hacernos fuertemente, que poco a poco vamos haciendo dentro del espacio de la campaña, que es sumamente representativo, y esto yo lo quiero decir, porque sí me parece
que por ahí muchas veces se denostan ciertos espacios, se los critica gratuitamente, pero mi experiencia en particular, viviendo en Salta, que es un espacio bastante periférico dentro de del país, la posibilidad de haber empezado a articular dentro de la colectiva, a conocer compañeras dentro de este espacio, como también dentro de RUDA, que es la Red Universitaria por el Derecho al Aborto, en un punto me ha posibilitado empezar a tener como más incidencia dentro de las acciones que se pueden realizar dentro de la provincia. Creo que eso es muy interesante porque a veces esto es un privilegio también muy metropolitano, ¿no? Abandonar los espacios, irse de los lugares, criticarlos, decir, che, qué cagada este espacio, a mí no me gusta, no me representa, pero claro, porque vos vivís en una ciudad con 14 millones de habitantes, donde si te vas de un espacio te vas a otro, donde si te enojas con esas personas armás una colectiva con otras personas, pero para quienes estamos en la periferia y no somos poblacionalmente tantas personas, pero además donde no tenemos tantas opciones y donde ciertas discusiones llegan con delay, poder pertenecer a estos lugares nos da la posibilidad de articular, de construir, de problematizar y de esto, complejizar, ¿no? Corrernos de la cómoda y empezar a volver este espacio mucho más diverso en todo el sentido de la palabra, no solamente diverso en el sentido de presencias, sino también de formas de pensar, de metodologías, de maneras de activar y de reunirse y de vincularse, ¿no? Que también esto es muy importante. Qué bueno, chicas, me encanta escucharles. Creo que esto que vos decís, Marce, del federalismo, de la posibilidad de construir enunciación desde múltiples lugares también geográficos y territoriales, es muy importante y es un logro de la campaña. La federalización de ciertas demandas y la posibilidad de construir territorios allí donde antes había más activismos atómicos o sueltos. Entonces esto muchas veces constituye una posibilidad que en otros contextos no estaría. Entonces ahí me parece bien importante poder destacarlo. En otro nivel o en otro sentido, pero que igual también retoma lo que ustedes ya vienen comentando, a mí me parecía que era interesante, importante, ahora que teníamos la oportunidad de que nos estuvieran viendo quizás muchas personas, hablar sobre mitos de nuestras sexualidades, ¿no? Los mitos y los estereotipos que existen en relación a la sexualidad de las personas con discapacidad, a la sexualidad de las personas trans, a la sexualidad de las personas queers, las no binarias, las bisexuales. Digamos, pareciera que mi intuición es que a veces usamos las categorías para fijar identidades en vez de usarlas para pensar más allá de ellas, digamos. No las usamos, no intentamos describir, sino fijar identidades. Me parecía interesante que pudieran ustedes desde su lugar, cada una desde su perspectiva, desde su impresión y desde sus experiencias vitales, contar un poco cuáles son esos mitos, esos estereotipos con los que tienen que lidiar y que pienso que en alguna medida también son la base ideológica de la sociedad y que son lo que genera también la base para la vulneración de los derechos, ¿no? Y por eso es tan importante el laburo en educación sexual, que es donde estamos todo el tiempo trabajando la cuestión de los estereotipos y los mitos en relación a la sexualidad. Bueno, me gustaría, si tienen ganas, que conversáramos unas palabras sobre ese asunto. Flor, si querés, te doy el micrófono. ¿Cómo es esto? Sí, genial, Marce, todo lo que dijiste antes. Y me quedé pensando una cosa que dijiste con respecto, y esto que hablábamos antes, digo, no, el tema de no es lo mismo el privilegio, digamos, que no debería serlo, no debería ser un privilegio, porque, digamos, tendrían que ser derechos garantizados a nivel nacional y no según la provincia o la ciudad en la que vivas. Pero bueno, esta cuestión de lo que hablaba un poco antes, de la cuestión de la accesibilidad. Yo tengo amigas que viven en Córdoba, por ejemplo, y
prácticamente no, o sea, por lo que cuentan y por sus vivencias, es una de las ciudades más inaccesibles de todo el país. Eh, o sea, para dar un ejemplo, no sé, ahí dentro de Capital, incluso, o sea, de lo que es Córdoba Capital, por ejemplo, hay una sola línea de bondi adaptada para personas usuarias de silla. Una. O sea, sos una persona usuaria de silla, podés ir de acá a acá y de acá a acá. O sea, ya Perdón, está, ¿entendés? Como después no hay, o sea, no hay más alternativas, no hay opciones, no hay nada. de hecho, Eh, perdón que te interrumpa, Flor. De hecho, hoy apareció en el encuentro de Ruda, teníamos de invitada a Valeria Islas, que es directora del programa nacional de salud sexual y reproductiva. Apareció la pregunta de cómo hacen las personas sordas para comunicarse al 0800 de salud sexual si quieren abortar. claro, por eso digo, es como que hay un montón de cosas que de repente, pero que dentro del mismo colectivo a veces no nos damos cuenta. O sea, a mí me pasa muchas veces, yo tengo que aprender muchísimo de otras personas con otras discapacidades, con otras diversidades funcionales, porque incluso, a ver, de otras personas que son también usuarias de silla, porque digo, con esto que decías vos, Pau, de la cuestión de los mitos o de la cuestión, eso también hay como una generalización de que nos meten a todos en la misma bolsa, ¿entendés? Como que, persona, y que obviamente no dicen persona usuaria de silla, sino que dicen persona en silla. Igual, a ver, también ahí volvemos un poco a lo que decías vos con respecto al tema de poner una etiqueta, poner un nombre. Eso igual después, digo, también es muy personal, ¿entendés? Tiene que ver con la cuestión como a nivel de identidad, eh, de cómo lo considere cada persona. Digo, si una persona con discapacidad a sí misma se quiere llamar, no sé, discapacitado, discapacitada, lisiada, lisiado, lo que sea, está fantástico. Ahora, lo que son los medios masivos de comunicación en general, las organizaciones educativas, todo lo que tiene que ver con la cuestión, bueno, ni hablar en los ámbitos de salud y lo que son los profesionales de la salud, y lo que son dirigentes, ya está, ¿no? Es personas con discapacidad porque por encima de todo somos personas. Porque si no, lo que suele pasar con las personas con discapacidad es que se nos suele reducir a eso, a solamente a Al discapacidad. diagnóstico médico, Punto. digamos, la reducción Exactamente, al diagnóstico médico psiquiátrico. hegemónico en algún punto. Que digo, a ver, gracias a ese mismo sistema médico hegemónico, entre muchas otras cuestiones, de privilegio de acceso a la salud y a otras cuestiones, yo estoy viva hoy en día, por ejemplo. Digo, tengo 29 años y en el 91 lo que había en materia de bebés que nacen de forma prematura, no había prácticamente nada. Digo, yo hasta los 5 o 6 años, la gran mayoría de les médiques, por quienes fui transitando, era, se va a morir, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro, no va a poder hacer aquello. Y bueno, y acá estoy. Les di vuelta un poquito los diagnósticos en muchas cosas. En muchas otras cosas les pegaron, por supuesto. Pero después en muchas otras es como no. Entonces digo, también es esta cuestión de la identificación, pero en lo que son espacios ya médicos, educativos
informativos a nivel de lo que es como, viste, medios masivos de comunicación, etcétera, basta esta cuestión de el discapacitado, la discapacitada, no. Personas con discapacidad. Y en todo caso, después estará cada persona desde su vivencia personal o individual con cómo prefiere identificarse o si prefiere, no sé, reapropiarse de un término como, a ver, también tengo 2 amigas que entre ellas se dicen lisiadas, por ejemplo, pero de nuevo es una reapropiación, digamos, de un término que si lo dice una persona sin discapacidad, claramente es desde un lugar capacitista y peyorativo. Así que nada, qué sé yo. Y con respecto puntual a lo que tiene que ver más con la cuestión de derechos sexuales y reproductivos, digo, el acceso también al sistema de salud es como muy complejo también para muchas personas con discapacidad. De nuevo, yo tuve acceso, digamos, por, digamos, toda una cantidad de cuestiones, y yo tuve la suerte en algún punto de que mi mamá, que es la persona que me crió y que me educó, tuviese una cabeza más abierta con respecto a estas cuestiones. Obviamente le costó, como a cualquier ser humano que cría a otro ser humano, pero digo, como yo a los 27 años pude decidir sobre mi propio cuerpo y mi propia salud sexual y reproductiva, y yo elegí hacerme una ligadura de trompas, con consentimiento informado, con todo. Pero digo, ahí hay algo como medio complejo y paradójico, ¿no? Porque, digo, yo tengo amigas que no tienen ninguna discapacidad y que hace 6 años o mucho más tiempo que están tratando de acceder a poder hacerse una ligadura de trompas, y yo hice una consulta con el ginecólogo, una consulta con el cirujano, y ya está. Pero eso también tiene que ver con otro mito con respecto a lo que es la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Particularmente de mujeres cis y bueno, personas con vulva, vagina, útero, ovarios, etcétera. Es que hay como 2 extremos, ¿no? Esta cuestión de como, bueno, son puras, castas, vírgenes, ángeles, seres de luz. Es como, no. Hay sí, que cortarla con ¿no? hay que cortarla con esa asexualización de las personas con discapacidad. La asexualización, pero constante, completa, y la infantilización también. Y esta cuestión de que la gente, inclusive dentro mismo de lo que es el área de salud, muchas veces no sabe cómo tratar con personas con discapacidad, que queremos hacer una consulta, no sé, ginecológica, hasta que muchas veces, digo, y no solamente pasa por una cuestión simbólica, de muchos médicos que no saben, digamos, cómo tratar con personas que tenemos alguna discapacidad, sino que muchas veces los espacios médicos, hospitales, consultorios, clínicas, tampoco son accesibles. Bueno, de hecho hay un comentario acá de una compañera que dice, que Fernanda Macarena Salas, dice, por tirar algo simple, en los hospitales públicos no hay muchos profesionales que manejan lengua de señas. Casi en ningún hospital público. En ningún hospital prácticamente, ni público ni privado. O sea, debería... Elsa dice, es muy importante esto del consentimiento informado, poder tomar decisiones autónomas, y que si alguien lo requiere, que existan los sistemas de apoyos necesarios para que todas las personas puedan manifestar ese consentimiento, porque el sistema de apoyos es un derecho que no solamente está concebido en la convención, sino que tiene que ver con esto de poder garantizar el derecho constitucional al consentimiento, ¿no? Totalmente. Podemos consentir, pero resulta que para que algunas y algunos puedan efectivamente consentir, necesitamos el sistema de apoyos. Totalmente. Y digo, bueno, hace poco, por ejemplo, Caro Usetti, que es lo más, es una activista muy grosa de Ready. Caro Uceta.
Caro Buceta, sí, siempre le digo Bucetti. Buceta, perdón, Caro, perdón, no sé si estás escuchando esto, pero bueno, perdón. Tenía otra reunión hoy, porque si no te salta la yugular la Caro Buceta. Sí, sí, y con toda la razón del mundo. Perdón, tengo un problema con los nombres y los apellidos, me confundo. Pero digo, decían justamente que es fundamental la cuestión del consentimiento informado, porque digo, digamos, mi vivencia y mi realidad, el de haber podido tomar esa decisión de yo hacerme una ligadura de trompas, de manera autónoma, informada, elegir yo con qué medicecir, el hecho de que mi círculo íntimo familiar, mi pareja, digamos, me hayan acompañado, con las diferencias que podamos haber tenido, lo que sea, pero es fundamental. A mí me dieron un papel, me dieron un consentimiento informado, lo leí, lo firmé, digo, y la realidad es que a la mayoría de mujeres con discapacidad no se les da ese consentimiento informado y se les hacen a muchas y muchas, a veces, pibas menores de edad también, lo cual es peor todavía, ligaduras de trompas o vasectomías sin consentimiento informado, donde muchas veces ni se les dice qué es lo que se les va a hacer, ni por qué, ni para qué, ni en qué consiste la intervención quirúrgica, y muchas veces es una decisión que toma la familia o los tutores a cargo de esa persona, y esa persona no tiene, o sea, se habla, cuando hablamos del derecho a decidir y cuando hablamos del derecho al aborto legal, seguro, gratuito y accesible, no podemos, o sea, me parece muy cínico de parte de muchísimos sectores de los distintos feminismos que esté completamente invisibilizada la cuestión de las esterilizaciones forzadas a las personas con discapacidad, porque digo, eso también es sacarnos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo es? Se habla de aborto legal, seguro, gratuito y accesible, pero no se habla de que, no sé, el tema de las esterilizaciones forzadas y sin consentimiento informado, ¿no se habla? ¿De eso nadie dice nada? No, hay que empezar a poder unir, de que una opresión está ligada con la otra, ¿no? Está ligada totalmente. Que cuando a algunas se las obliga a parir y a las otras se las obliga a esterilizarse, se está hablando del mismo problema. Exactamente, es poder decidir sobre tu salud sexual y reproductiva, sea elegir abortar o sea el hecho de poder o no decidir si querés maternar o no, si querés o no gestar un embarazo. Flor, te leo algunos comentarios que nos llegaron. Sí. Dice Victoria Heredia, pienso algo, quizás no lo sé expresar bien, pero me da la sensación que muchas veces lo que se hace es buscar dispositivos para la accesibilidad y que de algún modo las disidencias ingresen al mundo hegemónico. Es decir, se piensa que cosas hacer para que puedan participar de lo normal, entre comillas, pero no hay una transformación más profunda, en el sentido de que el mundo no se modifica y no se piensa como aportes desde la diferencia para crear otros modos distintos de vincularnos y que incluyan a todos. Bueno, me parece que ahí hay un punto muy interesante, ¿no? Bueno, con cada derecho conquistado, ¿a qué normalidad nos están dando la bienvenida, no? Como ahí siempre hay algo muy interesante que preguntarse. Queremos todos los derechos. Eso no quiere decir que necesariamente queramos la normalidad contra la que estamos resistiendo. Es que la idea no es reemplazar una normatividad por otra. La idea es que todas las personas podamos acceder a los mismos derechos. Le damos un poquito la palabra a Marce. Sí, pensaba por ahí en esta... ¿Se me escucha? ¿Sí? Pensaba como a qué rango de la normalidad nos permiten acceder, ¿no? Yo pensaba, mientras vos estabas preguntándonos sobre
ciertos mitos, ¿no? sobre nuestras sexualidades, a mí me parecía interesante primero, y en honor a la verdad, así como le movimos el sofá a la señora feminista, también moverle el sofá a la misma militancia trans y travesti que se ha constituido desde un sujeto de enunciación, muchas veces víctima de, y que realmente ha sido víctima, pero a veces existe como cierto regodeo discursivo dentro de estas herramientas que terminan provocando que incluso nuestra incorporación dentro de ciertos espacios de discusión y de debate sea desde este lugar, ¿no? Desde la víctima. Pienso muchas veces en discusiones con compañeras feministas que muchas veces como, a ver cómo le explicamos esto, o sea, es como esta noción de hacer la bajada para las travestis, ¿no? Como de, a ver cómo hacemos esto más sencillo para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Hay muchos de estos discursos en donde se acepta la traba, pero se la acepta desde este lugar, ¿no? Como de la compañera a la que hay que empoderar, a la que hay que enseñarle, a la que hay que explicarle los modos de hacer. Paternalista, ¿no? Como un lugar claro, paternalista. Paternalista dentro del feminismo suena como una locura, pero sí, muchas veces existe esta práctica. Y también con esta imagen de la travesti como la que no entiende, la que no estudió, la que no tiene una comprensión suficiente de determinadas discusiones, como que aún debe darse ciertas discusiones. En el feminismo y en todos los demás espacios, en los espacios partidarios pasa exactamente lo mismo, incluso aún peor, porque los espacios partidarios en líneas generales son espacios machistas. Entonces, pensaba también como estos mitos, ¿no? Mitos que son mitos autoconstruidos, autoproducidos, porque somos nosotras mismas las que en algún momento, como lugar de enunciación y como estrategia de enunciación, hemos elegido el rol de las víctimas de un sistema, las excluidas, las eternamente oprimidas, pero también esto como una de las discusiones que me parece que debemos darnos y problematizarnos en la actualidad, que es cómo romper con ese lugar de enunciación, que también es el lugar en donde nos encasillan nuestras propias compañeras de lucha, ¿no? Como, ¿viste? Como cierto ánimo de resignación con nuestras identidades, pero en realidad con una mitología construida en torno a nuestras identidades que no son las que encarnamos realmente. Parece que eso también es interesante. Sí, para mí esto que ustedes dicen me lleva también a cómo a veces dentro de los propios espacios de activismo construimos narrativas tristes y sufrientes de nosotras mismas para poder construir un discurso político de resistencia. Muertas por abortar. Muertas por abortar, claro. Sí. Como la necesidad de retórica, de construir un discurso en donde parece que nuestras vidas no valen o no tienen valor, y que es por eso que nos tenemos que organizar. Tenemos un invitado. Tenemos un invitado que va a intervenir. ¿Quién será? ¡Bienvenida a la Argentina! Ahí está, ahí tengo. Hola, ¿cómo están? Súper interesante todo lo que estoy escuchando, la verdad. Muy importante que se den estos diálogos entre nosotros. ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. ¿Sí? Ok. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Flor, si les parece. Me gustaría saber cuáles les parece que deberían ser las estrategias o compromiso que debemos asumir o reforzar las personas que somos afines a la lucha anticapacitista, pero que no pertenecemos al colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Flor, adelante si querés. Hola. Primero eso. Hay un comentario acá, un par de comentarios que quizá van en la misma línea que lo que pregunta Luisa, que puede servir. Para léelos, Marce, léelos. Dice, pregunta, ¿qué tenemos que hacer las personas cis y sin discapacidad para colaborar con estos espacios? ¿Cuál es el límite entre apropiarse de la lucha y acompañar? Bueno, vos, Marce, cuando recién estabas hablando de la cuestión como del discurso revictimizante,
A mí personalmente, digo que esto en un momento, de hecho, lo hablé, ¿te acordás que el otro día te pregunté, Luisa, un poco, hasta dónde, digo, a ver, yo puedo hablar desde mi vivencia en un montón de aspectos y desde mi experiencia personal y tratando de abrir eso a lo más como colectivo posible, pero hay realidades muy distintas. Y a mí a veces, por ejemplo, es como que el hecho de tener, o sea, de que esta sociedad, digamos, me haya dado ciertos privilegios por tener determinadas características o por pertenecer a determinada clase social o lo que sea, a mí a veces como que me genera un poco de culpa, que ya sabemos que eso no, y como que es también lo que la misma sociedad te trata de generar, porque entonces, bueno, entonces que nadie, con ese criterio, entonces nadie hace nada con respecto a nadie, digamos. Pero hay la verdad es que, o sea, es algo que está muy invisibilizado y hay un montón de organizaciones, tanto digamos, en Argentina, no sé si un montón, pero, o sea, hay organizaciones en Argentina y en América Latina que están tratando y vienen haciendo cosas en materia de derechos, de lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, muy grosas. O sea, me parece como fundamental esta cuestión de no tomar como referente a, no sé, a mí, por ejemplo, o a fulana, o a fulano, o a fulane. Como que realmente empezar a abrir y entender que hay como muchas realidades muy distintas entre sí, si bien ciertas vivencias se pueden llegar a compartir, digamos, como colectivo, o bueno, sí, a muchas personas usuarias de silla nos suele pasar que tal cosa, pero mi experiencia como persona usuaria de silla no va a ser la misma que la persona usuaria de silla que tengo al lado. Entonces, es como un tema la cuestión de bueno, hasta dónde es la reapropiación, perdón Luis, ya cállate, ya di la maldita cosa. Pero bueno, La eso. maldita naranja. Exactamente, tal cual. Ay, sí, un meme, gracias. Bueno, nada, gracias, Flor. Sí, básicamente, perdón, a la gente que trabaja y que estudia arquitectura, ¿qué pueden hacer las personas sin discapacidad? Por ejemplo, dejar de construir escalones y escaleras en todos lados. No sirven para nada. Rampas o pisos en lo bajo. Paradójicamente, la carrera de arquitectura es una de las más capacitistas que hay. Eso es una de las cosas. Y después empezar realmente en los espacios y en los discursos de ocio, de militancia, de activismo. Está todo bien con la buena onda, con la buena predisposición, con la buena ayuda y todo, pero no alcanza. Si se va a abrir un bar, si se va a abrir un centro cultural, si se va a abrir así como está, no sé, los permisos y no sé, se trata de juntar los fondos para poder habilitar, no sé, la cocina y, no sé, la barra, bueno, ese mismo empeño en todos los espacios se tiene que poner para que haya un baño adaptado y para que el espacio sea realmente accesible para todas las personas, básicamente. Y empezar a cuestionarse eso, como, no, somos un espacio artístico, cultural, no importa, ya está. Accesibilidad. Eso es como fundamental, empezar a marcarlo dentro de los propios espacios feministas y el colectivo LGBTIQ+. Porque si no, si voy yo sola y digo, che, acá no hay rampa,
pero si vamos vos, ahí ya como empezar a unificar un poco, porque si no, no, a nadie le importa básicamente. Como que, bueno, ¿cuántas discas van a venir a este lugar? Esa es la lógica. Escúchame, Gaby Ramos, que es una compañera referente de la educación sexual integral en nuestro país, que está haciendo una pregunta. Ella quiere saber si estás a favor del concepto de diversidad funcional o del de discapacidad. Bueno, ahí, a ver, me parece que es volver un poco a esto que decíamos de la cuestión de las etiquetas, de las etiquetas o de cómo se identifica cada persona. Yo en un principio, digamos que me chocaba un poco la cuestión del concepto de discapacidad, pero bueno, después es como que me lo terminé reapropiando en algún punto, y digo, personas con discapacidad, más que nada desde un lugar como discursivo, porque es como lo que más y mejor entiende, digamos, como la mayoría. Como que diversidad funcional es como un concepto bastante nuevo y que va por un lado capaz un poco más académico, y como que medio que si no estás metido muy en el tema, puede haber mucha gente que no lo entienda. Pero, digamos, en lo que tiene que ver con, particularmente conceptualmente, estoy completamente de acuerdo. O sea, me parece que son totalmente válidos cualquiera de los dos términos, pero me parece que el término de diversidad funcional me parece que es fundamental a la hora de hablar de la ESI y de educación sexual integral, porque lo que plantea, o sea, muy a grandes rasgos, porque si no, no terminamos más, digamos, tiene que ver con la cuestión de que no es que mi cuerpo no es capaz de hacer esto o aquello, sino que mi cuerpo hace o puede hacer estas cosas de una manera diferente. Así que sí, y es como fundamental, porque es fundamental entender como la diversidad en cómo funcionan los distintos cuerpos de distintas personas. Así claro, que, como que la base, también me parece que la diferencia interesante es que en el discurso de la discapacidad hay cuerpos capaces y cuerpos discapaces. En cambio, en el discurso de la diversidad funcional, todos los cuerpos son diferentes entre sí, se parte de la base de que hay diversidad corporal y no hay algo así como la capacidad. No es que claro, ¿no? Y aparte de que también justamente es parte del problema. Digo, también tiene que ver con la cuestión como de la productividad, claro. de que, bueno, por algo hay un cupo laboral para personas con discapacidad, que si bien está, no se cumple en la mayoría de los espacios, y aplica solamente al sector público, cuando para mí personalmente tendría que aplicar al sector público y al sector privado. Bueno, y básicamente ese cupo laboral no se suele cumplir, y no se suelen hacer los apoyos ni las reformas, digamos, de accesibilidad para que las personas con discapacidad podamos tener más oportunidades en lo que tiene que ver en el ámbito laboral en general, del campo que sea. Sí, totalmente. Bueno, la vamos a despedir a Luisa, que se está yendo a Nueva York. Ah, sí. Se me va el vuelo. Bueno, nada, les despido. Muchísimas gracias, Flor, por esta oportunidad de dialogar con vos. No, gracias a vos. Me encanta que podamos seguir construyendo estos diálogos entre diferentes luchas que necesitan sí o sí articularse. Así que les mando un beso y la sigo escuchando acá en el vivo. Gracias, Luisa. ¿Vos, Marce, querés agregar algo sobre este punto que estábamos conversando? Sí, yo creo que sobre este punto de cómo participar o dar participación sin apropiarse de la lucha, me parecía interesante que es muy importante que nos den un espacio dentro de las luchas
pero en condiciones de iguales, ¿no? Y considerando nuestras capacidades. Eso me parece que es muy importante. Una cosa que yo, por ejemplo, me enoja mucho es que esta situación que pasa, incluso dentro, yo que milito y estoy muy activa dentro de espacios académicos, muchas veces pasa que la academia piensa, bueno, pero la opinión de Marce no vale lo mismo, porque Marce estudia en la universidad, es una persona académica, no es como la travesti normal, ¿no? Muchas veces hay como esta cuestión de, y es que sí existe dentro de incluso de las representaciones de la propia academia la idea de que existe un prototipo de la travesti víctima, la travesti que ha atravesado determinadas situaciones, y las otras travestis que hemos hecho otros recorridos, que son igualmente válidos. Me parece que es como esa instancia, es como damos participación permitiendo esta complejidad, aceptando la complejidad que viene con esta participación. O sea, es como ay, sí, queremos poner una traductora de lengua de señas, pero ay, es que es muy difícil. ¿Difícil o no? Hay que darle lugar, digamos, hay que poder hacer ese esfuerzo extra, y yo creo que esa es la manera en la que hay que problematizar esta cuestión, ¿no? Decir, bueno, vamos a incluir las voces de las disidencias, pero ¿cómo las vamos a incluir? Entonces las incluyamos así, respetando sus capacidades, entendiendo la complejidad que viene consigo y asumiendo la complejidad que viene con esa incorporación. Es decir, tener que pensarnos de nuevas maneras, idearnos nuevas estrategias y cambiando hábitos y rutinas que nos han venido atravesando todo este tiempo. Totalmente. Bueno, chiques, ya estamos en 1:10 de vivo. Voy a leer algún comentario más para que podamos tener en cuenta un poco lo que nos escriben las personas. Dice acá Gigi Blanco: en general creo que cualquier persona sin discapacidad, en el ámbito que esté, puede aportar pensando desde la accesibilidad en el sentido general del término, porque eso es un trabajo de todes, no solo del colectivo. Después otra compañera dice, Erika Wesley, accesibilidad para personas hipoacúsicas. La discapacidad auditiva no solo son las personas con sordera. Esto es, haces zoom sobre cada ámbito, epifenómeno de la discapacidad y te vas a encontrar con nuevas cosas heterogéneas. Sí. Y esto también es como muy importante incorporarlo. Y no se trata de, para mí, lo que es interesante también de que nosotros nos podamos encontrar es insistir en que incorporar estas perspectivas específicas, incorporar la complejidad y la singularidad, no implica darse necesariamente una política hiperparticularista. O sea, nos vamos a dar una política que tenga que ver con el marco de alianzas, con las articulaciones, con en qué sentido podemos luchar juntos por derechos que van a ser para todos. Porque digo, me parece que hay algo interesante ahí, porque una de las críticas que aparecen a veces cuando una quiere aportar una perspectiva más interseccional es, bueno, todo no se puede, viejo. Bueno, están les discas, les disidentes sexuales, les gordes, les negres, bueno, ¿cómo hacemos? No se podría, porque es todo un hiperparticularismo. No hay que caer en un hiperparticularismo y hay que darse una política en donde esas luchas puedan dar cuenta su carácter articulado también, ¿no? Ahí va la Marce. Y también me parece que esto tiene que ver con el hecho de que dentro de los feminismos y de la militancia LGBT también ha existido mucha concentración de determinadas cuestiones en torno a personas específicas. Sí, a pesar de que sea totalmente antifeminista, hemos cultivado esta cultura de la referencia, de las referentas, ¿no? Entonces, claro, la referenta te dice, no, yo ya no puedo más con tanta diversidad. Pero bueno, soltá, amiga, soltá, y deja que otras personas se hagan cargo de la tarea y que otras personas participen también de la problematización en torno a determinadas cuestiones. Hay polémica al fin. Totalmente, me encanta. Bueno, acá dice María Alicia, totalmente de acuerdo, Paula, ¿cómo pensar las luchas integrales que verdaderamente sean luchas articuladas?
digamos, para un horizonte común, desde esa singularidad, desde la especificidad, sin borrar las relaciones de dominación específicas que atraviesan los cuerpos. Cómo poder dar cuenta de eso sin borronear, sin asimilar, ¿no? Como manejar todas estas tensiones. Después hay una compañera acá que dice, totalmente Flor Grosa, los arquitectos deben empezar por capacitarse en accesibilidad universal, la accesibilidad como norma y no como alternativa. Totalmente, totalmente. Después voy a leer. Sí, dale. Bueno, acá hay una compañera más, Natu Real, que dice, en el mismo acceso a la ILE, les disques son excluides doble o triplemente por no considerarles desde los efectores médicos como sujetos en ejercicio de sus derechos sexuales, por la falta de perspectiva de género, y más aún si se encuentran en una situación socioeconómica vulnerable. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Digamos, todo Perdón, esto... a mí me habían convocado en un momento para una jornada que era sobre diversidad sexual en un momento, y había sido en el hospital, o sea, en el hospital Güemes. Mirá de qué hospital te estoy hablando, ¿entendés? ¿Dónde estaba el auditorio? En el último piso. ¿Hasta dónde llegaba el ascensor? Hasta el anteúltimo piso. Y porque sí, ¿qué va a hacer una persona con discapacidad accediendo al auditorio? Una persona con discapacidad no va a tener una preparación académica, no va, pero lo cual muchas veces también es verdad, porque los espacios educativos tampoco son accesibles. Entonces, de repente, el hecho de encontrar espacios, a ver, yo pasé por distintos espacios académicos, no tengo un título, digamos, como formal, universitario o terciario de nada en particular, pero pasé por distintos espacios académicos, el CBC, después hice 2 años de una tecnicatura en escenografía en la EMAD, digo, como, y realmente, o sea, los espacios educativos no están, pero en lo absoluto, pensados para que las personas con discapacidad accedamos a una educación. Entonces también eso, digamos, como que sigue como sosteniendo esa idea de que, bueno, la persona con discapacidad no va a ser profesional, entonces ¿para qué necesitamos un ascensor al auditorio? Si, no sé, un médico con discapacidad, no, por favor. Es como, sí, un médico con discapacidad tranquilamente, o sea, existe, pero está completamente invisibilizado. ¿Qué vas a decir, Marce? Sí, pensaba en esta idea que está muy conectada con lo que yo mencionaba sobre la travesti normal, ¿no? Esto, no presuponer que porque el 83% de las travestis del país no acceden a la educación formal, no son capaces de leer, escribir, problematizar, pensar una idea y exponerla perfectamente. Digo, eso es como esta cuestión de el hecho, o sea, no podemos negar que el sistema es expulsor de nuestras identidades. No lo podemos negar. No es solamente una estrategia discursiva el decirnos inferiores o diferentes o marginales o periféricos. No es solo una estrategia discursiva. Es una realidad también, pero no la podemos presuponer. No la podemos presuponer. Porque cuando la presuponemos también caemos en un acto discriminatorio. Una reproducción de esa misma situación. Excelente. Bueno, acá María Alicia dice, bueno, la pregunta sobre cómo crear una nueva matriz y no yuxtaponer diferencias, sino crear un suelo común en vez de yuxtaponer o ir adicionando diferencias nuevas. Bueno, chiques, si les parece vamos cerrando. Si quieren comentar algo más, este es el momento, y si no, vamos a ir cerrando. Me parece fantástico el encuentro que tuvimos porque nos permitió ir y venir sobre varios asuntos que atraviesan nuestras militancias, nuestras vidas, nuestros proyectos políticos, y quizás este año el aborto sea ley y eso
si es así, nosotras pudimos aportar esta perspectiva, pudimos aportar la perspectiva en discapacidad, la perspectiva en disidencias sexuales, la perspectiva de la interseccionalidad como una perspectiva muy valiosa para conseguir nuestros derechos. Así que bueno, les despido ahora y bueno, que sea ley. Muchas gracias a todos los que vinieron y a los que están comentando y que comentaron y que hicieron preguntas. Muchas gracias desde la colectiva, les saludamos y a todos los que nos quieran contactar se pueden acercar a nuestras redes y estamos abiertos para lo que gusten. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós.